En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se decide la implantación del sistema de información tributario, pues hay una situación, creo que era bastante clásica en cualquier ayuntamiento, y que, por ejemplo, se materializa en lo que es la atención al público muy bien en esta diapositiva. Es decir, imaginémonos una persona que acudía al ayuntamiento por una notificación de la providencia a premio. Lo normal era que la atendía, solamente lo podíamos tener en los servicios centrales del ayuntamiento, no en los distritos. Ahora, con el nuevo sistema se puede atender en los distritos, en los 5 distritos y en el central, y en las oficinas centrales. El modo era solo presencial, en la oficina central solamente era presencial, ahora es presencial en los 5 y telemático. La ubicación física de las dependencias, sinceramente, era una situación vergonzosa, porque teníamos a la gente subiendo y bajando pisos. Lo normal es que subiesen 4 o 5 pisos para ser atendidos. Por ejemplo, se da el caso, en el caso del IBI, que si era un tema censal bajaba de la quinta al sótano, para un mismo tema. Lo atendían mínimo 5 personas. Ahora mismo la atención es única, una única persona. Los plazos de resolución pues eran indeterminados. Ahora los plazos de resolución son casi inmediatos. En el 95% de los casos, digamos que ya la persona se va con la propuesta de resolución, no se la lleva, pero ya realmente está efectuada. Solamente un 5% pasa a situaciones superiores, a la dependencia superior donde se tramita. Y luego, por supuesto, todo en gestión electrónica frente a la gestión de papel. En esta implantación, ¿cuál es, sin duda, los 3 grandes hitos que se realizaron? Sin duda fue, primero, el cambio de modelo organizativo. Es decir, nosotros teníamos una implantación por objetos tributarios, lo clásico en cualquier ayuntamiento, el IBI en un sitio, el IAE en el otro, etcétera, y ahora se puso una gestión exclusivamente para un solo departamento, creamos una oficina de atención a los ciudadanos en la primera planta del ayuntamiento, en el cual pues se atiende a todo el personal, y además con un elemento nuevo muy importante, es que la atención además es con cita previa. De hecho, no se atiende absolutamente a nadie si no es con la cita previa. Eso parece que no, pero da un cambio, se acaba con las colas, etcétera. Y luego otra cosa importantísima fue el tema de la invitación electrónica. Es decir, desde el día 1, desde el minuto 0, absolutamente todos los procedimientos de gestión tributaria, que son aproximadamente el 45 al 50% del volumen administrativo del ayuntamiento, se realizaron en la invitación electrónica. Esto, que fue un proyecto de éxito, como ahora veremos, realizó un esfuerzo positivo con respecto al resto. Esto sucede en cualquier actuación humana, no en esta solo. Si en el momento que hay algo positivo y se compara, se utiliza, lo genera. Tuvimos que pagar en la implantación del sistema de información tributaria precisamente lo contrario. El efecto negativo que había significado el que habían intentado durante 3 veces la implantación de proyectos de modernización y todos habían fracasado. De hecho, nunca se había conseguido implantar ni uno solo. Y se habían intentado uno generalista para todo el ayuntamiento y 2 en zonas en contratación y en patrimonio en concreto. Perdón. Uy, le he dado para atrás. El tema, por ejemplo, cuando hemos dicho que esto ha sido un éxito, ¿en qué lo basamos? ¿Cómo se materializa el éxito en un proyecto de este tipo? Para mí, dada la naturaleza del propio proyecto, un sistema de información tributario tiene que tener una proyección inmediata en la cuantificación de los recursos. Si eso no sucede, obviamente este proyecto cojea. Téngase en cuenta que esto se hizo en un momento de crisis económica muy fuerte, en la cual muchas figuras impositivas no es que no subieran, es que cayeron en picado. Imagínense el ICIO, por ejemplo, materialmente desapareció. Además, se anularon figuras tributarias, por ejemplo, se suspendieron las tasas de las licencias de apertura para facilitar todo el tema de la actividad económica, la tasa por ocupación de mesas y sillas, se dieron beneficios fiscales en el IAE, en el ICIO, se redujo el tipo impositivo de vehículos y se suprimieron todas las tasas telemáticas, todas las tasas para la obtención de certificados telemáticos, que significaba un volumen importante. Aún así,
Fíjense ustedes lo que significaron los derechos reconocidos del 2011, que fue el año anterior a que se aplicó el sistema, al 2015. Hemos pasado de 139 a 199 millones en derechos reconocidos. Obviamente, esto... Uy, ¿qué pasa aquí? Esto tenemos que ver que también en la recaudación tuvo su repercusión, como era lógico. ¿Qué sucede? Que también se tomaron medidas que consiguieron retardar de alguna forma la recaudación. Por ejemplo, se aumentó los periodos de pago, se han dado una gran facilidad para los fraccionamientos de pago, se han hecho unos planes de pago anuales. A pesar de todo esto, como ustedes verán aquí, se ha pasado de 115 a 132, es decir, se ha subido la recaudación en voluntaria, y donde ha sido también un incremento bastante fuerte ha sido en el tema de la recaudación ejecutiva. Fíjense ustedes, del 2012, el 11 del 2015, la subida ha sido casi de un 49%, fíjense cuál es la evolución. Es decir, que los parámetros económicos, derechos reconocidos, recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva, todos han tenido una subida espectacular. Luego, esto, digamos, es lo que justifica económicamente, en temas netamente económicos, el tema de la implantación del sistema de información tributaria. Pero, ¿qué sucede? También hay otros parámetros que deben verse, por ejemplo, en el tema de los ajustes en recursos. Es decir, antes de la implantación teníamos 165 personas, hoy tenemos 140. Esa reducción, que es un 15%, se han pasado a otras dependencias, se han fomentado las prejubilaciones. Y una cosa importantísima, y es de que frente a la teoría que había gente que pensaba que de alguna forma se les iba a echar a la calle o esto iba a tener un problema de reestructuración, etcétera, etcétera, había cierto miedo. No se creó nada de esto, sino que creamos nuevas funcionalidades. Por ejemplo, los distritos, pues se mandaron a los distritos 2 personas simplemente para informar en el tema tributario, destinamos por supuesto 10 personas, y luego creamos una unidad muy, muy importante, que fue una unidad de calidad, que a esa unidad fueron aquellas personas que estaban en la recaudación ejecutiva de perfil informático, y son las personas que dentro de este proyecto han tenido una importancia muy, muy relevante, puesto que se han limitado nada más y nada menos que a sostener las relaciones entre la empresa, en este caso GTT, y el Ayuntamiento de Las Palmas. Es decir, todas las incidencias, todas las mejoras, todas aquellas cosas que eran susceptibles de mejora o de polémica, entre comillas, siempre se han tramitado a través de ellos. Creo que, sinceramente, ahora mismo no se concibe que siga el proyecto sin que esta unidad siga. Ha sido un éxito el crearla. Luego, para la gestión integral también significó un gran aumento. Por ejemplo, la supresión del papel. Aunque parezca una cosa increíble, nosotros pasamos un día de tener el 50% de la gestión administrativa del ayuntamiento sin papel. Eso parece, bueno, que una cosa da, pero no hay que hacerlo, ¿eh? Le puedo asegurar que lleva mucho trabajo detrás. Se eliminó, por supuestísimo, todo el traslado físico y archivo físico de documentos. Esto que era un trasiego, ver carpetas, bajadas, subidas, firmas, todo eso desapareció. Se hizo muchísimo hincapié en el tema de la simplificación administrativa. Esto realmente es algo que tenemos que abordar cada vez más. No se quiso llegar deliberadamente en este tema a unas cuotas mayores de las que ahora se van a realizar, porque no queríamos hacerlo simplemente en un área. Es decir, no nos parecía que en un área llegara a estos niveles de exigencia, mientras que en el resto de las áreas no. Ahora mismo, en concreto, estamos en una fase de crear un proyecto de 100 mejoras sobre el procedimiento, sobre todo los sistemas de información. Creemos que este proyecto le va a dar un salto cualitativo y cuantitativo a todo lo que estamos haciendo, sin duda. Otro tema muy importante es todo el tema de la relación que tuvimos con los contribuyentes. Este fue un cambio realmente impresionante. Es decir, de la sede electrónica tenemos acceso a datos personales, se facilita todo el pago electrónico, cosa que antes no se podía hacer. Una cosa importantísima,
todo el seguimiento de los expedientes. Ténganse en cuenta que estamos hablando del 50% de la tramitación administrativa del ayuntamiento. No estamos hablando de un sector determinado, sino estamos hablando de mayoría. Y luego otra cosa importantísima también fue el tema de la cita previa. Es decir, antes era muy fácil las colas en el ayuntamiento en ciertos horarios porque venían, yo sé, a ciertos horarios, por ejemplo, unos picos inmensos de colas, de horas, una hora y media, esto se acabó. Ahora hay una cita previa, no ves materialmente colas en el ayuntamiento. Se empezó por el área tributaria y tal fue el éxito de que realmente ahora ya se ha extendido al resto de las áreas no tributarias. Luego se han utilizado los medios electrónicos cada vez más, como es obvio. Mire usted aquí, por ejemplo, la evolución que ha tenido la utilización de los teléfonos, la utilización de los correos electrónicos. Por ejemplo, fíjese, por ejemplo, los envíos que hicimos en el tema de los datos, de ejemplo de los correos electrónicos para recibos, es decir, antes el suministrarles un recibo que no les llegaba por direcciones malas, etcétera, malas y tal, esto se ha superado y ya tenemos cada vez más todo esto implantado como electrónicamente. Luego, ¿esto qué ha significado? Para el ayuntamiento ha significado, porque ten en cuenta que esta ponencia está enfocada desde la óptica de que este gran aumento de ingresos unido a una reducción de los costes, porque es lo que facilita que se vaya muy fácilmente desde la implantación de un sistema tributario a la implantación de un sistema de administración electrónica en el resto del ayuntamiento. Por ejemplo, fíjense ustedes lo que ha significado para el ayuntamiento la autonomía fiscal. Es decir, estamos hablando de la capacidad que tienen lo que significa los ingresos tributarios con respecto al resto de los ingresos municipales. Estamos hablando de un 52%. Pero, por ejemplo, otro parámetro que ha sido importantísimo ha sido todo el tema de... Ay, perdón, es que no sé por qué le doy yo mal a esto. El periodo medio de pago. Esto sí es muy importante. Es decir, nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Las Palmas, hubo un momento determinado, en el año 2007, 2008, en que realmente tener proveedores que nos suministraran al ayuntamiento las cuestiones diarias no era nada fácil. Y cuando lo hacían, desde luego, las cargas financieras, les puedo asegurar que iban perfectamente en los precios. Fíjense lo que ha pasado en el 2014. En 2014, no tengo los 2015, el periodo medio de pago era 29 días. Si estamos hablando de pago casi al contado. Esto le significó al Ayuntamiento de Las Palmas un gran ahorro a la hora de contratar servicios. Es decir, he puesto estos dos datos como elementos fundamentales que justifican el que se pueda avanzar hacia otro tipo de historia. Como conclusión final, yo diría que la implantación de un sistema de información tributario genera la suficiente holgura económica para abordar el resto de procedimientos no tributarios. Y yo creo que se debería aprovechar ese momento de bonanza, porque eso es lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Las Palmas. Hemos pasado una época de bonanza, es decir, todos estos parámetros que les decía han bajado, pues esto se ha utilizado, esto se ha llegado simple y claramente por el sistema de información tributario. Tanto es así que hoy día nosotros podemos decir abiertamente que lo que hicimos no fue un gasto, lo que hicimos fue una inversión y que no ha sido una inversión muy rentable. El ayuntamiento creo que ahora mismo está económicamente en una situación que posiblemente no teníamos desde los finales de los años 90, económicamente. Y esto se debe, sin duda, al aumento al aumento de los ingresos. Y sobre todo, tenemos un camino abierto, que es todo el tema de la administración electrónica, que va a implicar una reducción de los costes. Es decir, creo que se unen dos vectores que hacen que aquellos ayuntamientos que tengan implantado un sistema de información tributario realmente tengan más facilidad para trasladarse toda la administración electrónica al resto. He ido muy rápido porque creo que si hay algo concreto, una pregunta en concreta, yo encantado de...